El mundo se mueve de forma distinta cada semana y se los mostramos desde Síntesis. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Saraí. Siempre es un placer acompañarles desde este espacio donde revisamos y analizamos aquellos hechos que han tenido lugar en el transcurso de la semana y que les hemos mostrado y analizado desde la pantalla de Telesur. Comenzamos con nuestros titulares, lo hacemos en Palestina. El régimen de Tel Aviv continúa perpetrando crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. La cifra total de muertos supera los 9.000 desde el inicio de los bombardeos el 7 de octubre. El gobierno de Venezuela denunció que la Asociación de Estados Unidos y Guyana busca preparar una nueva agresión contra ese país. También les contamos, las Naciones Unidas aprobó con 187 votos a favor una resolución que exige a Estados Unidos eliminar inmediatamente el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Y en nuestra frase de la semana les contamos, el gobierno de Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con Israel ante el genocidio perpetrado por las fuerzas de ocupación contra el pueblo palestino. Israel ha ejecutado en la última semana nuevas masacres contra el pueblo palestino, apuntando sus bombardeos contra infraestructuras de civiles como campos de refugiados y hospitales. A continuación le contamos. Israel continúa perpetrando una masacre sin precedentes contra la población civil. El pasado martes 31 de octubre, el ejército sionista bombardeó 6 toneladas de explosivos a un campo de refugiados de Jabalia. Como pretexto, alegan que buscaban en la zona a un miembro del grupo Hamás, y ante el gran número de víctimas, aseguran que las muertes de civiles son efectos colaterales de la tragedia de la guerra. Según medios locales, al menos 30 residencias fueron destruidas por el ataque, mientras se contabilizan al menos 400 civiles asesinados y heridos, de los cuales algunos aún permanecen bajo los escombros. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto condenó los hechos y lo calificó como un ataque inhumano. También aseguró que fue una contundente violación del derecho internacional humanitario, que deja consecuencias difíciles de remediar. Países de la región como Jordania y Turquía se sumaron a las denuncias contra los crímenes de guerra perpetrados por Israel en la Franja de Gaza y aseguran que trabajan juntos en función de detener esta masacre. Mientras tanto, el canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, afirmó que el conflicto se expande en la región, pues confirmó que la presencia de tropas estadounidenses en Tel Aviv, que más allá de dar instrucciones, participan directamente en los combates. En este contexto, el líder del movimiento de la resistencia libanesa Hamás, Sayed Hassan Nasrallah, llamó a países árabes e islámicos a trabajar juntos para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza y romper las relaciones diplomáticas con Israel. Señaló que las declaraciones de denuncias y condena no son suficientes y subrayó en poner fin a las relaciones con Israel, cortarle el suministro de petróleo y detener las exportaciones. Nasrallah alertó que Israel amenaza al Líbano y a su pueblo, fortaleciéndose con las masacres en la Franja de Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza hoy no es una guerra como otras, no es un evento como otros eventos, no es una batalla normal, es una batalla decisiva, histórica. Después, lo que viene después no es lo mismo de lo que venía viniendo. Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Cuando hablamos de asumir responsabilidades, tenemos que poner los objetivos cercanos que queremos lograr. En nuestra opinión, tenemos 2 objetivos. El primer objetivo que debemos trabajar para lograrlo es parar la agresión a la Franja de Gaza, parar la guerra sobre la Franja de Gaza. El segundo objetivo es que triunfe Gaza, que la resistencia tenga la victoria en Gaza. Tras casi un mes de asedio, ya son más de 9.000 civiles asesinados, de los cuales 3.500 corresponden a niños y casi 2.200 mujeres. Según el Ministerio de Salud, se han registrado 2.000 denuncias de personas desaparecidas, entre ellas 100 niños que aún continúan bajo los escombros.
En otro tema, el gobierno de Venezuela denunció que Estados Unidos y Guyana son socios para agredir al país suramericano. Una nueva violación al derecho internacional está en marcha al solicitar insólitamente a la Corte Internacional de Justicia, que no tiene competencia, que aplique medidas para frenar el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba. Acá los detalles. Una nueva denuncia de agresión del gobierno de Guayana está en marcha al dirigirse a la Corte Internacional de Justicia y pedirle medidas provisionales para que no proceda el referéndum consultivo del 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba. La defensa de la Guayana Esequiba es una cuestión de soberanía nacional e integridad territorial. La reclamación territorial sobre la Guayana Esequiba es el asunto de política exterior más importante, de más larga duración y de más difícil resolución de toda la historia diplomática republicana de Venezuela. No existe problema más grande, más importante, más difícil, más doloroso, más complicado. Y es que hay muchos intereses detrás de este territorio por razones económicas y geopolíticas. Una historia de despojo que comenzó el Reino Unido y se concretó en 1899 con el laudo arbitral de París. 100 años después lo continúa Guyana, y a partir del 2015, cuando la ExxonMobil consiguió un yacimiento de fama mundial en aguas marítimas pendientes por delimitar entre ambas naciones, el gobierno de Guyana cambió con Venezuela. Apareció el gran actor ExxonMobil y dijo: hemos hecho un descubrimiento de fama mundial de hidrocarburos en este territorio. ¿Qué hizo Guyana? Acabó con las negociaciones, porque su plan ya era otro. Guyana siempre esquivó la negociación, siempre. El presidente de Guyana, Irfan Ali, dijo que no cederá ni una pulgada de la Guayana Esequiba venezolana, un territorio robado que heredó, pero ya en el año 2017, el entonces mandatario guyanés, David Granger, dejó claro que el diálogo no era el camino. ¿Guyana considera regresar al proceso de los buenos oficios? No, ese proceso es aburrido, extenuante, ya se terminó. Lo tuvimos por 25 años y Venezuela solo está interesada en hablar y no llevar ese asunto a una solución. Este es el mapa que muestra las áreas no delimitadas entre Venezuela y Guyana, y es allí donde el gobierno guyanés ha entregado licencias a la petrolera ExxonMobil, que denuncia con fuerza el gobierno venezolano. Lamentablemente, el gobierno de la República Cooperativa de Guyana y su presidente, el presidente de Guyana, ha tomado un camino equivocado de violación de la legalidad internacional, de provocación y ofensa a la dignidad de Venezuela, de ofensa a la historia del pueblo de Venezuela. Y han pretendido conceder un conjunto de licencias para explotación petrolera en aguas no delimitadas aún, que están en controversia con la República Bolivariana de Venezuela, e inclusive, como lo he explicado en varias oportunidades, en aguas delimitadas que pertenecen históricamente, y así está establecido por documento oficial, a la República Bolivariana de Venezuela desde siempre. Venezuela cuenta con las pruebas históricas y jurídicas sobre la Guayana Esequiba y se ve amenazada por Estados Unidos. Estados Unidos y Guyana son socios, pero socios para agredir a Venezuela. Y por eso hemos visto solamente en este año 2 ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur y Guyana, refiriéndose a Venezuela. En este contexto, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, realizó unas declaraciones en contra de los derechos históricos de Venezuela. Ha salido con unas declaraciones terribles de este ser despreciable, ¿no? Diciendo que Venezuela es un país guerrerista, diciendo que Venezuela no tiene derechos históricos sobre el Esequibo, metiéndose con lo más sagrado de los venezolanos y venezolanas, que es su dignidad, es su decencia, su honestidad,
Verdaderamente despreciable este ser. Y yo, a nombre de toda Venezuela, a nombre de Venezuela toda, rechazo absolutamente las declaraciones y la agresión de Luis Almagro contra los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Venezuela desde ya se prepara para el referéndum consultivo del 3 de diciembre. Son 5 preguntas que consultarán al pueblo para que apoye las acciones del Estado venezolano en defensa de la Guayana Esequiba. Por 31 ocasión, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 187 votos la resolución que exige poner fin al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años. Acá les contamos. En su intervención ante la Asamblea General, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba viola el derecho a la vida, a la educación y bienestar de la mayor de las Antillas. El bloqueo viola el derecho a la vida, a la salud, a la educación y al bienestar de todas las cubanas y cubanos. Lo sienten nuestras familias a través del desabastecimiento en las tiendas, las largas colas, los precios excesivos o los salarios devaluados. El gobierno hace grandes esfuerzos para garantizar la canasta alimenticia familiar normada, que no alcanza para satisfacer todas las necesidades, pero atiende las indispensables de todas las familias, sin excepción, bajo precios extraordinariamente subsidiados. Bruno Rodríguez denunció que las medidas coercitivas estadounidenses impiden al pueblo cubano acceder a insumos humanitarios y equipos médicos para el cuidado de la población. Miente el gobierno de los Estados Unidos al afirmar que el bloqueo no impide el acceso a medicamentos ni equipos médicos. En los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19, cuando se había producido el pico de casos y nuestras salas de terapia intensiva estaban sobrepasadas en sus capacidades, a Cuba se le impidió importar ventiladores pulmonares bajo el pretexto de que las compañías europeas suministradoras son subsidiarias de empresas estadounidenses. Nicaragua y Bolivia denunciaron que el bloqueo impuesto por Estados Unidos impiden el desarrollo económico de Cuba e ignoran las resoluciones aprobadas por la ONU. Nicaragua, al igual que todos los países en desarrollo y la comunidad internacional en su conjunto, rechazan estas ilegales medidas coercitivas unilaterales. Este bloqueo asfixiante, perverso y dañino. Nicaragua condena todas las políticas hostiles de los Estados Unidos hacia Cuba, la persecución de las transacciones financieras y comerciales del país, la imposibilidad de procesar visas de no inmigrantes en La Habana, la intimidación a las empresas que envían suministros de combustibles a la isla, los intentos por frustrar la recuperación del sector turístico tras la pandemia de la COVID-19 y la campaña de descrédito contra los programas de cooperación médica cubana. El gobierno de Irán se adhirió a la declaración de la ONU como parte del movimiento de los no alineados, mientras que la representación de Barbados se opuso a la imposición de medidas unilaterales estadounidenses a Cuba. Irán se adhiere a la declaración hecha en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, Grupo de 77 y China, y también el movimiento de los no alineados. Quisiéramos asimismo manifestar nuestro agradecimiento al secretario general por su informe que presenta las posturas de los Estados miembros condenando el bloqueo unilateral, comercial, financiero y económico impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Distinguidos colegas, han pasado más de 6 años desde que más de 60 años desde que Estados Unidos de forma ilegal e inmoral impusieron un embargo contra Cuba, con efectos que sigue limitando la posibilidad de crecimiento económico de Cuba,
limita también la inversión extranjera, las relaciones con países terceros y genera las barreras que impiden otro tipo de operaciones financieras. Se opone a la imposición de medidas unilaterales punitivas, especialmente cuando conllevan la aplicación extraterritorial de legislación que vulnera el derecho internacional y restringe la libertad de comercio y de navegación y la soberanía y la libertad de los estados. Barbados considera que la imposición continuada del bloqueo económico, comercial y financiero contra la República de Cuba vulnera tanto la letra como el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. Al solicitar el voto en favor de la resolución que solicita acabar con el bloqueo, Bruno Rodríguez afirmó: mejor sin bloqueo, bloqueo genocida. Dejen a Cuba vivir sin bloqueo. Con la aprobación de esta resolución queda en evidencia el aislamiento de Estados Unidos en el escenario internacional y confirma que la agresión económica contra la nación caribeña constituye una violación de los derechos humanos. Hacemos nuestra primera pausa y con ello lo hacemos recordándole que a la vuelta estaremos revisando nuestra frase de la semana. Les contamos que el gobierno de Bolivia determinó romper las relaciones diplomáticas con Israel ante el genocidio perpetrado por las fuerzas de ocupación contra el pueblo palestino. Les contamos cómo lo dijo a la vuelta en Síntesis. El gobierno de Bolivia, uno de los países que determinó romper las relaciones diplomáticas con Israel ante el genocidio perpetrado por las fuerzas de ocupación contra el pueblo palestino. Noticia fue esta decisión esta semana. Acá les mostramos cuáles fueron las palabras con las que se dio a conocer esta decisión. Bolivia, respetuosa del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de los Estados miembros, estará del lado correcto de la historia, estará del lado de los derechos del pueblo palestino. Así lo dijo la autoridad en cuestión. También señala: el pueblo y gobierno boliviano hemos tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas a partir del día de hoy con el Estado de Israel por considerarse un Estado irrespetuoso de la vida de los pueblos, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Así lo dijo el embajador permanente de Bolivia ante la ONU, Diego Pari Rodríguez. Les contamos en qué contexto. Los gobiernos de Chile y Colombia también llamaron a consulta a sus embajadores en Israel al tiempo en que rechazaron el genocidio perpetrado contra la Franja de Gaza. Ante ello, el gobierno de Bolivia decidió romper completamente las relaciones diplomáticas con Israel por las imágenes que vemos en pantalla y por la crueldad con la que atacan constantemente al pueblo palestino. También les contamos qué sucedió esta semana. Comenzamos en Panamá, allí continúan las movilizaciones por el contrato minero y también estaremos en Uruguay, en China y en Rusia. Acá nuestro compacto. En Panamá, fuerzas policiales reprimieron con gases lacrimógenos a ciudadanos que se movilizaron en rechazo al contrato minero otorgado por el gobierno a una transnacional canadiense. Manifestantes exigieron al presidente Laurentino Cortizo que retire la concesión al ser calificada como inconstitucional para la explotación minera. El mandatario señaló que pedirá al Tribunal Electoral que se realice una consulta popular para que los ciudadanos decidan a través de votos si se deroga la renovación de la concesión minera a la empresa canadiense. Astronautas de la nave Shenzhou 16 regresaron a la Tierra. Según declaraciones de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados, la cápsula de retorno aterrizó en la superficie terrestre a las 8:11 horas en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte del país. Tras el aterrizaje, un equipo médico hizo acto de presencia en el lugar, confirmando que los astronautas se encuentran en perfecto estado de salud, tras un periodo de 154 días donde llevaron a cabo un total de 70 experimentos. El gobierno de Rusia informó que la defensa antiaérea frustró ataques masivos con misiles perpetrados por el ejército de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso señaló que fueron derribados al menos 7 misiles dirigidos a la localidad de Jersón. La mayoría de los proyectiles fueron destruidos en el aire, mientras que 2 fueron detonados en tierra.
En Uruguay, el canciller Francisco Bustillo renunció a su cargo luego de intentar obstaculizar las investigaciones sobre la entrega de un pasaporte a un narcotraficante. La dimisión se da luego de que la exviceministra Carolina She presentó un audio a la Fiscalía que involucra al exfuncionario Bustillo con el caso del narcotraficante Sebastián Marcet. Asimismo, la denuncia detalla que el ex canciller le hizo la petición a la exviceministra She de perder su teléfono, a modo de ocultar la información sobre el caso. Al menos 3 personas muertas en Italia. Es el saldo que dejó la tormenta Ciarán tras su paso por la región central. El presidente de la región, Eugenio Gianni, confirmó la muerte de 2 personas en el municipio de Montemurlo, en la provincia de Prato, y otra en la provincia de Livorno. El mandatario regional señaló que nunca antes se había registrado tanta lluvia en tan pocos minutos. En imágenes les contamos qué sucedió también esta semana como parte del bombardeo, de los bombardeos constantes que mantiene Israel contra la Franja de Gaza, parte de la destrucción que ha provocado el asedio israelí en la Franja de Gaza. Los bombardeos aéreos israelíes sobre las zonas civiles han derivado en una fuerte crisis sanitaria debido a la cantidad de refugiados, pacientes y heridos en los centros asistenciales, los cuales ya colapsan por falta de insumos y combustibles, motivado también por el bloqueo impuesto por el régimen de Israel y por el impedimento de que pueda llegar combustible. El gobierno de Palestina detalló que de los 52 centros de atención médica primaria están operativos solo 32 debido a que los 20 restantes fueron afectados por las fuerzas de ocupación de Israel. Algunos completamente están destruidos y otros solamente funcionan de forma parcial. También revisamos información que manejan nuestros colaboradores y corresponsales desde sus plataformas sociales, esta vez en la red X. Y acá les mostramos, comenzamos con Fabiola López desde La Habana, Cuba. Nos cuenta con la historia del rey de las guayaberas, el seriado Cuba en Movimiento concluye su primera temporada después de un mes contando historias de cubanos que apuestan por defender su proyecto de vida en la isla sorteando imposibles. Para @Síntesis Telesur. Acá les mostramos un fragmento de esta historia. La hemos modernizado, pero respetando los elementos que identifican la prenda, como digamos las mismas hileras de alforzas, los canesú superiores, inferiores, en el frente, en la espalda, de donde nacen y terminan las hileras de alforza. Digamos, sí, los mismos bolsillos en algunas ocasiones, pero esta misma que yo llevo puesta no tiene bolsillo. ¿Quién va a decir que no es una guayabera? Hemos roto aquello de que solamente ¿por qué tiene que ser con el cuello clásico? La hemos diseñado con cuello chino como esta y se ven muy bonitas, muy atractivas. En el caso de los diseños para las mujeres, hasta con escote, que al principio recuerdo que muchos diseñadores me decían, ¿cómo tú vas a diseñar una guayabera con escote en el frente, en la espalda, con mangas acampanadas? ¿Dónde se ha visto eso? Y bueno, precisamente son de los diseños que más han gustado. Hacemos con ello nuestra segunda pausa. Recuerde que a la vuelta estaremos con lo más destacado en el ámbito de la economía, el deporte y la cultura. Comenzamos. En economía, en Estados Unidos, millones de hogares padecen de inseguridad alimentaria. Mientras que en deporte les contamos sobre los resultados más resaltantes que nos ha dejado la edición número 19 de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde Perú brilló en el surf con 3 preseas de oro. En el ámbito cultural llegó a su fin la 51ª edición del Festival Internacional Cervantino 2023, esto en México. Les contamos los detalles a la vuelta en Síntesis. Regresamos con información en el ámbito de la economía. Les contamos que en Estados Unidos millones de hogares padecen de inseguridad alimentaria, mientras que en Honduras debutará como invitado de honor en la 6ª Exposición Internacional de Importaciones de Shanghái. Allí les contamos los detalles en nuestro empaque económico.
Según datos del Departamento de Agricultura, en 2022, la inseguridad alimentaria se disparó a niveles no vistos desde la administración de Barack Obama. La entidad federal encontró que el 12.8% de los hogares en Estados Unidos, es decir, unos 17 millones de hogares, tuvieron dificultades en algún momento del año para proporcionar comida suficiente a todos sus miembros debido a la falta de recursos. La sexta Exposición Internacional de Importaciones de Shanghái será realizada del 5 al 10 de noviembre. Honduras exhibirá productos como café, plátano, harina, lácteos, melón, mariscos, entre otros, con los cuales busca ingresar a nuevos mercados y atraer inversiones y negocios. En el evento para el cual expositores y autoridades hondureñas llevan 6 meses preparándose, participarán alrededor de 130 países. Durante toda esta semana, nuestro medio de comunicación ha estado siguiendo de cerca lo que ha sucedido en Santiago de Chile, la edición número 19 de los Juegos Panamericanos 2023, donde Perú brilló en el surf con 3 preseas de oro. Además, también les contamos sobre la primera jornada de pelota vasca que marcó el debut triunfal del frontball en los Juegos Panamericanos. Saca los detalles. El surf aumentó la cantidad de medallas para los países suramericanos, con Perú consiguiendo 3 preseas de oro. En la prueba de shotboard masculino, el peruano Luca Mesinas se llevó el oro tras vencer al venezolano Francisco Bellorín con 13.16 puntos. Mientras que en el lado femenino, la brasileña Tatiana Weston consiguió un resultado final de 12.33, con el que superó a la canadiense Sanoa Denfle-Olin. En la prueba de longboard femenino, triunfó la peruana María Fernanda Reyes con 7.50 puntos sobre la brasileña Chloe Calmon. Y en el longboard masculino, el oro fue para el también peruano Benoit Clemente, quien con 12.16 puntos superó al chileno Rafael Cortés. Durante la primera jornada y debut de pelota vasca en los Juegos Panamericanos, la atención se centró en los actuales campeones mundiales de Biarritz 2022 de frontball, los mexicanos Itzel Reyes y David Álvarez, quienes no tuvieron problemas para superar la primera ronda de esta nueva modalidad en Santiago 2023. Además, fueron los encargados de inaugurar la cancha. Itzel Reyes, la campeona en esta categoría, se enfrentó a la costarricense María Araya y logró una victoria convincente por 2-0 con 12-1 en ambos sets. Por su parte, el campeón David Álvarez superó al uruguayo Richard Airala por 2-0 en sets de 12-2 y 12-1. En materia cultural les contamos que llegó a su fin la 51ª edición del Festival Internacional Cervantino 2023 en México y también que tras las intensas precipitaciones en Guatemala fue suspendido el 45º Festival de Barriletes Gigantes de Zumpango. A continuación los detalles. El Cervantino 2023 clausuró su 51ª edición en el estado mexicano de Sonora con la puesta en escena de cantos y músicas sagradas como la de la etnia local, Comcac, al igual que el grupo brasileño de mujeres percusionistas, Cores de Aide, quienes dijeron presente durante el acto de cierre, así como la estadounidense Afro Latin Jazz Orquesta, fusionadora de fandangos, sones y ritmos latinos, junto a las composiciones del músico mexicano Arturo O'Farrill. Por condiciones climáticas, autoridades guatemaltecas suspendieron el 45º Festival de Barriletes Gigantes de Zumpango para evitar que los lienzos de papel de China sufrieran daños. Cada 1 de noviembre, estos barriletes gigantes son expuestos por pobladores del municipio de Zacatepeques, al suroeste de la capital, con un mensaje social y cultural revestido de respeto por las tradiciones y a la Madre Tierra en medio de las celebraciones del Día de los Santos Difuntos. La sandunga, o esa música profunda, como se le conoce en una de sus traducciones de origen gitano, es el género por excelencia del Día de Muertos que se vive fundamentalmente en México. Hoy nos despedimos con la producción de Daniel Borrego y Carlos Purat. Es una producción instrumental que destaca precisamente por el maquillaje y la propuesta a la hora de afrontar este Día de Muertos. Ojo, que no es un homenaje a la muerte, es un homenaje al ciclo de la vida, así se entiende desde las comunidades indígenas. Soy Saraí, siempre es un placer acompañarles desde el sur. Hasta la próxima.